Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37 en la mañana. Gracias a nuestra audiencia, la sintonía, la interacción. No se olviden ustedes, estamos en señal de radio 103.7 en Quito, 103.7 en Guayaquil y otras frecuencias de Sonorama en buena parte del país. También en www.sonorama.com.es y transmitimos digitalmente a través de nuestro canal de YouTube de Sonorama TV y nuestra fanpage de Facebook de Radio Sonorama. Jaime Nebot nos acompaña acá. Le quiero agradecer al líder del Partido Social Cristiano, presidente vitalicio de esta organización política, es alcalde de Guayaquil. Hemos venido acá a Guayaquil, pues, y en un sitio neutral, le he convocado para poder conversar sobre la política. Abogado, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, Fabricio. Un saludo afectuoso a todos los oyentes de Sonorama en el país. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo está el Jaime Nebot hoy, versión 2023? Yo soy la misma versión siempre, tengo esa ventaja. Soy una persona coherente, así que más allá de que los años pasan, en el resto estamos exactamente igual. ¿Por qué apoyar a Jan Topic? ¿Por qué no alguien propio del Partido Social Cristiano? ¿Por qué repetir lo que ya se hizo en 2021 de respaldar una candidatura con alguien que no es de la casa? Yo siempre he dicho, Fabricio, no ahora, que los partidos no son un fin, son un medio para que las corrientes políticas, las coyunturas, las necesidades permanentes y las específicas lleguen. Entonces hay momentos en que hay que escoger a la persona que se cree idónea, y digo que se cree idónea porque ya tuvimos una pésima experiencia y por eso fuimos coherentes en oponernos luego a quien traicionó, no a nosotros simplemente, sino a un plan de gobierno, decir a los ecuatorianos que esperaban que se cumpla con lo dicho en campaña. Pero empezó con la traición a ustedes. Sí, pero mire, al pueblo, me va a permitir una pequeña digresión. Usted es un periodista político y también cívico, ciudadano, pues se preocupa de los ciudadanos. Yo siempre respondo las preguntas, pero no dejo de perder mi forma de ver las cosas. El dime, el direte, la defensa, el ataque, jamás la calumnia, al menos de mi parte, están en el mundo político. Pero al pueblo, y no digamos hoy día, a los que nos están oyendo y viendo, les interesa cómo mantener la vida, que antes no era un problema, cómo mantener los bienes, que antes no era un problema. Les interesa algo que siempre ha sido un problema, sin solución, el empleo. Si a eso se llega poniéndole impuestos a la gente, o con una política de crecimiento y de bienestar. Les interesa tener medicinas que hoy ya no tienen. Hoy vea usted los periódicos, ya esto no es nuevo, pero ya está tomando forma. Ahora hay un nuevo atentado contra el jubilado, contra el ciudadano afiliado al seguro, al que usted le entrega más de la quinta parte de su salario como empleado público o privado. Y dígame, ¿qué recibe? Hay medicinas en el seguro, hay pensiones jubilarias dignas en el seguro, hay préstamos para la construcción. Yo siempre, mi vocación no ha sido la de ser parlanchín, por eso he ido al Parlamento 2 veces obligado, por circunstancias. Yo soy constructor, a mí me gusta hacer cosas, y me preocupo de eso. Yo pienso que es lo que debo hacer, hay gente que piensa que es mejor hablar de otras cosas, y bueno, yo respeto, y a un periodista le contesto, pero siempre voy a tratar lo que yo creo que la gente no simplemente quiere oír, le interesa oír, y más que oír el problema, que lo conocen mejor que uno, porque lo sienten, lo que le interesa es que le resuelvan el problema. Y por eso, en esta coyuntura, escogimos a Jan Topic. Primero, que no se da paso a los nuevos, es nuevo. Que no se da paso a los jóvenes, es joven. Es un tipo que tiene que saber del problema fundamental. Hoy el problema fundamental de los ecuatorianos es salvar la vida. Aunque no sea de la casa. Sí, es nuevo. Jan Topic es nuevo. Yo no lo conocía antes de que aparezca en el video presentándose como candidato. Aunque no sea de la casa. Aunque no sea de la casa, hay que saber, vuelvo a decirle, un partido político jamás debe ser un fin, peor un club. Yo lo digo con franqueza, ni el mío tampoco, siempre lo he dicho, no lo digo ahora, lo he dicho toda la vida. Entonces, si hay un hombre joven, si hay un hombre que sabe, si hay un hombre que puede enfrentar, porque mire, el problema de la seguridad no es simplemente saber, y casi nadie sabe. No es simplemente tener experiencia, y casi nadie la tiene. Es tener la decisión, por no decir tener otra cosa, para comandar personalmente el ataque a la delincuencia. Si no se moja el poncho, suba la guayabera el presidente de la República,
La policía no le va a hacer caso, está desmotivada. Gente que duerme en el suelo, que no come, que tiene horarios que no puede sostener, que no tiene vehículos, que no tiene armamento, que no tiene balas, que no tiene logística, que no tiene nada, y encima no tiene apoyo. Entonces, ese es el tema. Aparte de eso, Topic es un economista graduado en universidades importantes de los Estados Unidos, es un empresario importante. Le dicen que no pague impuestos. El grupo de ellos ha pagado entre impuestos y utilidades de los trabajadores 62 billones de dólares el año que pasó. Entonces, yo no vengo aquí a atacar a nadie, no lo voy a hacer. Pero usted me toca el punto, me dice por qué y yo le estoy respondiendo. Claro, no, y le agradezco. A ver, ¿y por qué yo insisto en el tema de la casa? Ustedes ha habido elecciones en las cuales sí han puesto candidato presidencial, en su momento Javier Neira, en su momento Cintia Viter, etcétera. Pero se me viene a la cabeza que en el año 98, y corríjame si estoy equivocado, ustedes no pusieron candidato presidencial. Supuestamente iba a ser usted, finalmente declinó cualquier posibilidad de ser candidato presidencial, no pusieron candidato e implícitamente se entendió un apoyo a la candidatura de Yamil Maguad y ya la historia sabe lo que pasó. Y en 2021 apoyaron un candidato que también no era de la casa, que es Guillermo Lasso, y ya sabemos lo que está pasando. ¿Será que por tercera vez se repite el error? Mire, yo no soy ingenuo, pero estoy formado en la buena fe, en creer a la gente. Lamentablemente hay veces uno se equivoca. Y con el señor Lasso nuestra equivocación fue de 0 a 180 grados. Pero fue porque el señor mintió. Pues. El señor dijo una cosa, se comprometió a una cosa, sostuvo una cosa, y cuando llegó hizo exactamente todo lo contrario. Y no digo firmó, porque para mí la firma es innecesaria. Mi palabra siempre ha valido más que mi firma, aunque yo cumplo con mi firma también, porque es el reflejo físico de mi palabra. Entonces, el problema del señor Lasso de traicionarnos a nosotros, el problema desagradable, para el pueblo no le interesa eso. No es ético, es condenable, para el pueblo no le interesa. ¿Qué le interesa al pueblo? Que le dijeron, no le voy a poner impuestos. ¿Y le pusieron impuestos? Sí, le puso impuestos. Que le dijeron, voy a ayudar a la agricultura, el señor castigó la agricultura. Que le dijeron, voy a llevar a los maestros, el señor no ayudó a los maestros. Que a los jóvenes le iba a poner computadoras, ni empezó siquiera a ponerlas. Yo no quiero criticar eso. Esto es dentro de esta explicación de que afuera de este set hay decenas de miles de oyentes de esta radio que lo que están diciendo, a ver si entre todos, señores, me dan una luz, ¿no es cierto?, de cómo podemos salvar la vida, de cómo la delincuencia termina, de cómo puedo tener empleo, de cómo puedo curarme, de cómo puedo, perdónenme lo que le voy a decir, enterrar a una persona. Espero que no pase en otra parte, pero aquí se ha llegado al extremo de que hay gente que no tiene dinero para enterrar al padre o la madre. Estamos retrocediendo en vez de avanzar. El seguro social, ¿no? ¿Qué quieren que ahora la gente se jubile a los 65 años? Ya que está tocando eso, ¿usted qué le parece esa propuesta del comité, de la comisión que fue integrada por el presidente Lasso, que plantea aumentar de 30 a 35 años los años de aportación, manteniendo los 60 como límite de edad? Es decir, que 5 años más se trabaje para poderse jubilar. ¿Qué le parece a usted? A mí me gusta analizar qué hay detrás de las propuestas. ¿Y qué hay? Seguir estafando al asegurado. Hoy día usted entrega más de la quinta parte de su salario, empleado público privado, a una entidad que se llama Seguro Social, que es un membrete, porque en el fondo los dueños de la plata somos los aportantes. ¿Qué reciben los aportantes? ¿Hay medicina en los hospitales del seguro? No hay. ¿Hay préstamos para la construcción como había antes? No hay. O sea, la gente que usaba el seguro para tener un techo, prestando su propia plata. Eso es lo cómico o tragicómico aquí. Prestando su propia plata, no hay. ¿Hay pensiones jubilares dignas? No hay. ¿Dónde está la plata de los asegurados? En un estado aspiradora. Chupa la plata, ¿para qué? Para pagar la deuda externa, y yo no digo para pagar la burocracia a quien respeto, ni al empleado público a quien respeto, para pagar también a pipones a quien no respeto y no deberían estar en el Estado. Entonces ahora quieren más plata. Mire, hay que ser serio en esto. En el mundo la seguridad social tiene un problema. Hoy día la gente tiene menos hijos y por lo tanto hay menos afiliados progresivamente y la gente vive más y por lo tanto hay que atenderla por más tiempo. Ese es un problema actuarial que hay que resolver. Pero otros seguros del mundo no tienen los otros problemas que tienen los ecuatorianos. Aquí el seguro es asaltado permanentemente, asaltado desde dentro. Tiene exceso de personal. Y encima la plata se la lleva el Estado. Entonces ahora quieren más plata. Quieren más plata para seguir haciendo lo mismo.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Y si usted quiere sanear el seguro, que es devolverle la plata a los dueños, que ahora se la llevan, usted debería empezar por sanear el seguro de pillos. Nosotros presentamos una ley en la Asamblea. Está en trámite y espero que ¿Cuál fue esa ley? Que ningún gobierno, a ningún título, puede tocar el dinero de los asegurados. Ese dinero de los asegurados, que son aproximadamente 500 millones de dólares al mes, de los asegurados, debería estar invertido, produciendo con liquidez, seguridad y rentabilidad dinero de los afiliados en la economía del país. Vamos a mendigarle al Fondo Monetario Internacional, aceptando condiciones inaceptables, tan inaceptables que nunca se ha cumplido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no se puede. Habría que matar al pueblo. Pero Moreno y Lasso dicen que este último acuerdo sí se cumplió. Mentira. Mentira. Dígame una cosa. Quien discuta que el Fondo Monetario presta dinero a largo plazo en cantidad suficiente y barata está equivocado. La pregunta es, ¿cuál es el costo de hacer eso? Y tan es verdad lo que yo le estoy diciendo, y lastimosamente no lo trae porque yo no ando con documentos, pero los tengo en la cabeza, gracias a Dios. El 19 de abril del año 2023, hace apenas 2 meses y pico, el grupo que piensa en el Fondo Monetario le dijo a los operadores del fondo: señores, ya es hora que ustedes se den cuenta de que si ustedes quieren que los países paguen la deuda, ustedes no pueden seguir poniéndole carga impositiva que le quita la capacidad al país de crecer. Todo lo contrario, ustedes tienen que hacer un empuje al crecimiento y ligar, por ejemplo, el pago de la deuda al crecimiento, al monto de las exportaciones, etcétera. Se han demorado 50 años en entender en el fondo, pero todavía los que operan el fondo no entienden eso. Entonces, usted no puede, el fin de un gobierno no es como dice el plan de gobierno cuatrianual de este gobierno, pagar la deuda y ganar la confianza de los creadores externos. El fin de cualquier gobierno es servir a la gente, con obras, con servicios, no con discursos, sino con... ¿Usted cree que fue un error lo que hizo el Frente Económico del presidente Moreno de pagar a los bonistas, a los tenedores de bonos en medio de la pandemia, ya que hablamos de esas? Pero por supuesto. Además lo hizo en base a una promesa. Recuerde usted de que iban a llegar miles de millones después. Pues el argumento fue ese: pagamos y se abre la economía. Ese fue el argumento. No les dieron nada. Pagaron y no les dieron nada. Esa es la realidad. Dígame, ¿qué hace un individuo con problemas o una empresa con problemas? Va donde el banquero y le dice: yo quiero pagar, debo pagar. Y reestructura el crédito. Reestructúreme la deuda, deme un tiempo de gracia, págeme los intereses, si es posible lograr una quita de... Eso había que hacer en 2020. Eso hay que hacer siempre, y hay que hacerlo ahora también, y no lo hacen. ¿Con quién hay que hacerlo ahora? Con todos los acreedores internacionales. Vea usted el periódico de ayer. Usted ha visto el titular de uno de los periódicos que dice: la inversión extranjera en el Ecuador huye. Ya no es que no viene. Ahora, huye quiere decir que es la que está aquí. Pero ¿cuál? ¿Cuál es la que ha llegado? Yo sí discuto eso. ¿Qué inversión extranjera ha llegado? Ninguna. Por eso, ninguna. Mire usted, Colombia tiene un presidente comunista. Colombia tiene devaluación, porque no está... Claro, tiene moneda propia. O sea, cuando usted va a Colombia y lleva $1 millón, en el transcurso de un año tiene $700,000. Solamente por la evaluación ha perdido $300,000. Es decir, para ganarse $1 usted tiene que ganar $301,000. En el Ecuador usted no tiene ese problema. No tenemos un presidente comunista. Yo no sé si no ser comunista, pero ser otras cosas es peor. Esa es una discusión filosófica que nos interesa mucho, ¿no es cierto? Entonces, y aquí no viene nadie. Perú tiene 10 presidentes, creo que tiene la mayoría presos, no tiene dólares y la gente va allá. Cuando a mí me discuten, yo digo, entonces todos estamos locos menos el mundo exterior. O sea, la gente prefiere donde nuestros vecinos. Yo no estoy diciendo que se van a Alemania, ni que se... No. Se van a Colombia y Perú. A Colombia y Perú. ¿Por qué no vienen aquí? Con dólar, donde no se pierde el capital, sino por efectos de la economía interna y de la buena o mala administración del inversionista. ¿Por qué no vienen aquí?
Por eso no hay empleo. ¿Por qué cree usted que no ocurrió lo que algunos decían, el efecto Lazo? Elegido el presidente Lazo en abril del 2021, posesionado el 24 de mayo, los Es que sí ocurrió el efecto defensores del Lazo. presidente decían, el de efecto Lazo, automáticamente vienen El inversiones. efecto Lazo ocurrió. ¿Cuál es el efecto Lazo? La desgracia que estamos viviendo en estos momentos. El problema es que se creía que el efecto Lazo iba a ser un lazo que cumplía con un plan de gobierno factible, financiado, y atendía la deuda externa también. ¿Ese plan era de ustedes o de Lazo? Nuestro, porque él lo firmó y lo suscribió y lo... Pero lo elaboró el PSC. Pero por supuesto. No es tenía el mismo- plan Guillermo Lazo. Yo no sé si tenía o no tenía. Yo lo que sé es que estaba de acuerdo con el nuestro, ¿no es cierto? Y lo dijo públicamente y no lo cumplió. ¿Y sabe qué? Es el mismo plan que hemos tenido siempre y que tenemos ahora. Porque las coherencias y las cosas correctas no cambian. No cambian. Usted quiere generar empleo. La gente ofrece empleo. Pero lo que no dice es de dónde sale el empleo. ¿Sabe de dónde sale el empleo? De un Estado que invierte mucho y en la obra pública crea empleo. De una empresa privada nacional estimulada, no asfixiada por impuestos. Y le voy a poner un ejemplo. La agricultura está en la M por mala política gubernamental. Y encima le ponen impuestos al patrimonio, a las propiedades de los agricultores, sobrevaluadas por ciertos alcaldes que, como tampoco tienen ingresos, sobrevaloran las propiedades. ¿Qué cree que sí se puede progresar? Entonces, si usted hace que la economía privada funcione, que los negocios actuales crezcan, que la economía extranjera invierta y que se establezcan nuevos negocios, usted va a tener empleo. ¿Y cuál debe ser el papel del Estado, la inversión pública generada desde el Estado, desde la óptica suya? Gastar menos, invertir más. ¿Quiere usted hablar de eso? ¿Usted sabe cuál es la inversión para este presupuesto? 1.491 millones de dólares. Sobre un presupuesto de 31.500 millones de dólares. Si usted analiza la historia ecuatoriana, el presupuesto de Juan José Flores y la inversión de Juan José Flores, esta es la peor inversión de la historia ecuatoriana. Pero ahí no queda la cosa. Abril, primer cuatrimestre, primeros 4 meses, debían haber gastado un tercio de los casi 1.500 millones. O sea, 500 millones, números redondos. ¿Sabe cuánto han gastado? 147 millones de dólares. O sea, el pueblo ecuatoriano que es un mendigo del Estado. El Estado es un empleado del pueblo ecuatoriano. El presidente es un empleado del pueblo ecuatoriano. Los ministros son unos empleados del pueblo ecuatoriano. Tienen que servir a los ecuatorianos. Como decía el presidente Reagan refiriéndose a la Constitución americana, que tiene 3 palabras. Aquí hemos tenido creo que 21 constituciones. Todas están archivadas, digamos. Nadie cumple con la ley ni con la Constitución. We the people, nosotros el pueblo. Y Reagan decía con gran concepto de lo que son las cosas. Aquí, o sea, allá, Estados Unidos, desgraciadamente, nosotros el pueblo le decimos al gobierno qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No es al revés. ¿Usted comprende? Un ministerio de salud, ¿para qué sirve? Para que existan hospitales que funcionen, no edificios, hospitales que funcionen, equipos, implementos, medicina. Vaya pues a un hospital del Estado, vaya a un hospital del Seguro hoy día, a ver si encuentra algo de eso. La policía, ¿usted ha visto cómo están las policías que llegan, por ejemplo, a Guayaquil? Duermen en el suelo, piden plata para comer, no hay camionetas, no hay gasolina, no hay GPS. Pero ¿sabe lo que más falta? Apoyo. Ya se lo dije antes, lo quiero repetir ahora, pues es el problema fundamental del país. Aquí la vida no vale nada. Este es un país que se ha reducido a que unos pierdan la vida en la calle, asesinados, los bienes robados, y los otros pierdan la vida en el concepto general por falta de empleo, de medicina, de servicios y de todo lo demás. El eje del plan del candidato Jan Topic es el tema seguridad. ¿Hay un estimado de cuánto podría costar? Digamos que Topic gana las elecciones y se posesiona. ¿Qué es lo primero que debería hacer en el ámbito de seguridad? Yo le voy a decir una cosa, ¿no? Siempre, y hacen bien los periodistas en eso, le dicen a la gente, ¿y de dónde va a salir la plata para hacer lo que usted propone? Es que nos dicen los gobernantes que no hay plata. No. Ayer nomás el presidente Lazo dijo que si llega a ganar el sí en la consulta popular, van a tener que eliminar subsidios porque no tienen cómo financiar 1.200 millones de dólares. Y hoy en la campaña dijo que iba a apoyarlo al Yasuní. Si quiere hablar de lo de Yasuní, ya hablamos. No, ya le voy a preguntar también. Hablamos después de lo de Yasuní. Pero claro, antes dijo una cosa y ahora hace otra. Mire, usted quiere plata,
Muy sencillo. Primero tiene que tener un concepto claro. Baje el gasto y aumente la inversión, pues. ¿No es cierto? Baje el gasto y aumente la inversión y aumente los ingresos. ¿Cómo usted aumenta los ingresos? Haga concesiones, haga alianzas público-privadas que le van dinero al Estado. Ponga tasas. No es lo mismo poner impuestos que poner tasas. El impuesto es decirle al ciudadano a título general: dame tu plata que yo como Estado veo qué hago con ella. La tasa es contra la prestación de un servicio. Recibo el servicio de calidad y cantidad y pago. Es la tasa. Luego, tasa con ese, por si acaso. Luego, cobre los impuestos que existen. No los suba, cóbrelos eficientemente. Evite la evasión. Quiere bajar el gasto, respete la burocracia, respete, ¿no es cierto?, al trabajador. Y los pipones que tienen contrato de estos precarios que se acaban en un año y que son miles de miles. Y por otro lado, los gastos superfluos, renegocie la deuda, pues, y va a tener menos ocupación del presupuesto en atender la cuestión. Vaya al crédito internacional, no al Fondo Monetario, vaya al BID, vaya al Banco Mundial. Crédito para desarrollo sí hay, y es barato. Oiga, el municipio de Guayaquil, nosotros conseguimos créditos a 37 años plazo. Un municipio, 37 años plazo. ¿De qué entidades? Banco Mundial, 17. Y no necesitaron el aval del fondo. Porque el mito que se ha creado es que para que el BID y el Banco Mundial nos presten hay que tener el aval del fondo. Ese es un mito que se ha generado. ¿O es una realidad? El secreto es no llegar al fondo. ¿No ve? O sea, sí se puede llegar al BID y al Banco Mundial sin llegar al fondo, sin pasar por el fondo. El municipio de Guayaquil tiene crédito a 17 años de gracia, 37 años de plazo, 1% sobre el LIBOR. ¿Por qué? Porque es para agua potable, porque es para alcantarillado, porque es para pavimentación, pues no es para tapar huecos. Pues. Cuando usted va al Fondo Monetario, usted está yendo al médico. Pero lo que pasa es que yo digo siempre, cuando uno está enfermo, lo mejor es la salud preventiva, es no enfermarse. Si usted ya se enfermó, desgraciadamente, vaya al médico, no al veterinario, porque el veterinario van los animales, no los hombres, ni las mujeres. Y el fondo es un veterinario, eso es lo que es. O sea que aquí se sabe, vea, con el 10% de un presupuesto del Estado, usted puede resolver muchísimo de los problemas, especialmente los sociales. Pero tiene que saber administrar, pues. Tiene que ser coherente. Con 3.000 millones de dólares. Proponga algo, cumpla lo que está diciendo, estudie lo que va a proponer. Dígame una cosa, usted sabe la internet gratuita. En Guayaquil hay una red, hasta que yo me fui por lo menos. No sabe si sigue. No, debe seguir, no sé si se ha aumentado o se ha disminuido, con franqueza se lo digo. Yo cuando me voy de un sitio me voy. Cuando me voy. Y cuando estoy al 100%. Entonces, $2,5 millones anuales nos costaba tener una red de internet gratuita en Guayaquil de cerca de 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque no compramos pues el equipo. El que sabe no compra equipo tecnológico porque se vuelve obsoleto. Si no compra el servicio. Compra el servicio. Contrata al proveedor para que el proveedor ponga la tecnología. No tiene empleados. Si mañana viene un upgrade un equipo nuevo que sale, ellos tienen la obligación de ponerlo y retirar el obsoleto. El mantenimiento lo hacen ellos. Nadie daña los aparatos. Le repito, no se consigue aumentar la burocracia con empleados. Si usted quiere comprar los equipos porque está equivocado o es muy vivo, ¿no es cierto? Entonces ya es otra cosa. Pero por poner un ejemplo, dígame, aquí parece que la discusión fuera que es imposible administrar bien el Ecuador. No hay ningún país que sea imposible administrar bien. Entonces, el país es pobre. No, el país no es pobre. Es pobremente administrado, que es otra cosa, muy distinta. Entonces, con esto que usted nos ha explicado, ¿se puede financiar el plan de seguridad? Que era la pregunta que yo le hacía. Mire, le voy a poner otro ejemplo. El de seguridad es básico. Es que hay que empezar por lo de seguridad. Y le preguntaba eso porque eso es lo que ha posicionado su candidato. Esa teoría es la de Maguad del Eclesiastés. Primero hay que hacer una cosa, después hay que hacer otra cosa. Entonces, cuando iba por la tercera ya estaba en Harvard de nuevo, pero no estudiando, sino se tuvo que ir de aquí. ¿No es cierto? No. Gobernar es hacer varias cosas al mismo tiempo bien hechas. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted sabe de qué vivía el Ecuador antes de tener petróleo, de la agricultura, de la ganadería. Vamos a coger el ganado. ¿Qué le pasa hoy día a un ganadero pobre de carne o de leche? Tiene un toro viejo porque no tiene plata para comprar uno nuevo. Ese toro
cubre a las hijas y a las nietas. Resultado, poca leche, poca carne en un ganado mellado por esas circunstancias. ¿Usted sabe cuánto vale una pajuela de un toro del King Ranch de los Estados Unidos? Un toro que vale $500,000 o $1 millón. Una pajuela vale $40. Usted quiere inseminar 500,000 de vacas. Imagínese la cantidad de carne y de leche y de retención en el campo de la gente para trabajar allí. ¿No es cierto? ¿Qué usted tendría con eso? $20 millones al año. Eso le cuesta al Estado. $500,000 de vacas a $20. ¿No es cierto? A $40, perdón. Eso le cuesta al Estado. Sí, señor. 20 millones. Que para el presupuesto de ese país... 500 millones de dólares. ¿No es cierto? Usted quiere entregar semilla gratuita de alto rendimiento a los agricultores. ¿Cuánto vale eso? No se la entregan. Y ahí tiene que conciliar con los grandes intereses, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sale la cosecha de maíz, ¡pum!, la importación de maíz, tiran abajo el precio. ¿Qué importan? Maíz subsidiado a los Estados Unidos y maíz transgénico. Ahí sí el maíz transgénico es bueno, pero cuando la semilla es transgénica para que el productor maicero produzca más, no. El Estado no es para beneficiar ni al trabajador ni al empresario, para beneficiar al país. Usted tiene que ser presidente de todos y tiene que saber lo que está haciendo. Entonces no me diga que se necesitan millones. No, señor. Le estoy poniendo ejemplos. 2,5 millones para una ciudad que es el 16% de la población. Si el 16% vale 2,5 millones, ¿cuánto vale el 100%? Hago una regla de 3 y va a ver lo poco que cuesta ponerle internet a todas las ciudades gratuitas, a todas las ciudades del Ecuador. Quiere inseminar 1 millón de vacas, que no sé si las hay a estas alturas. Entonces son $40 millones. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Quiere comprar computadora. ¿Usted sabe cuánto vale una computadora? O una tablet con tablero y con todo lo demás. $100 y pico, si no menos. Multiplique eso por 400,000 computadoras que ofreció el gobierno Lazo en 4 años. Ni siquiera han hecho los trámites para importar una. 400,000 computadoras divididas para 4 años, 100,000 computadoras en un año. El prefecto de Santa Elena, que no es de mi partido, ha traído 43,000 computadoras. Un prefecto de la provincia de Santa Elena. Y un gobierno no puede traer 100,000. O sea que no les importa. No tienen alma. Creen que el gobierno es un banco. Aquí me dice alguien, no saben. No, yo creo que sí saben. Yo creo que no quieren. Cuando uno no tiene compromiso con la gente pobre, cuando uno tiene compromiso con el desarrollo, cuando uno no tiene compromiso con saber que el crecimiento es lo que saca adelante los países, no lo hace. Usted me ha hablado de seguridad, agricultura. Le pregunto, a ver, antes, en esos 16 meses del gobierno de transición. Y me gusta esta entrevista, ¿sabes por qué? Pues estamos hablando de lo que la gente que está afuera quiere oír. Pero es que eso es lo que la gente quiere oír. Estamos hablando de los problemas, estamos hablando de cómo se solucionan los problemas. En esos 16 meses, ¿sí? Seguridad, usted ya nos ha dicho, el tema de agrícola. ¿Qué se puede hacer en 16 meses? A ver, este país lamentablemente vive de elección en elección y a la vuelta de la esquina ya tendremos otra elección. Hizo Clemente Yerobi Daburo en 6 meses. En 8. En 8. Es recordado como un buen presidente. Presidente de transición, presidente interino. Yo no sé si era interino de transición. Bueno, le pusieron... Fue buen presidente en 8 meses. Hizo cosas. ¿Qué hizo el doctor Gustavo Noboa en 2 años? El oleoducto de Cro Pesados, que no lo había hecho nadie. La carretera Guayaquil, Salinas, Santa Elena, que no lo había hecho nadie. El cuarto puente, que no lo había hecho nadie. Entregó los aeropuertos a Quito y Guayaquil a los municipios y ambos municipios hicieron los aeropuertos. Al menos el de Guayaquil al Estado no le costó un carajo, un centavo. No le costó nada. Bancó la dolarización, porque el señor Maguad dolarizó para ver si no se caía y se cayó y se fue. Señor, claro, y lo hizo a 25,000 sucres. Porque no la quiso hacer a 6 cuando se podía. Porque es público y notario. ¿Cuántas veces le dijimos nosotros que dolarice? El Fondo Monetario se opuso a la dolarización, mi querido amigo. Se opuso a la dolarización el Fondo Monetario Internacional. Los exportadores se oponían a la dolarización y se dolarizó. ¿Por qué? Porque cualquier persona con sentido común sabe que dolarizar significaba acabar con la maquinita de emisión, que significaba mantener a salvo la economía, salvo de la mala administración en dólares. Oiga, ya que nos vamos a esa época, le voy a hacer una pregunta que nunca se le ha hecho porque no había tenido la oportunidad de conversar
con usted de esta manera. Para usted políticamente fue una carga, abogado Jaime Nebot, el haber propuesto en octubre, noviembre del 98 la ley del 1% a la circulación de capitales. Para mí no fue ninguna carga, porque con esa propuesta se duplicó la recaudación en función de lo que era el impuesto a la renta. Desaparecieron los extorsionadores de los fiscalizadores, ¿no es cierto? Y todo el mundo, dígame, ¿cuál es el problema de que lo que vale 100 se venda en 101? La cascada. Pero cuando se paga, ¿usted cree que los impuestos de verdad lo pagan, por ejemplo, los empresarios? Los paga el pueblo, pues. Porque el empresario cuando quiere ganar $100,000, dice, a ver, yo tengo que pagar 15% de trabajadores, tengo que pagar 25% de impuesto a la renta, tengo que pagar tanto de IVA y encima tengo que ganar sobre los gastos que tengo. Entonces, el precio, cuando usted vende, está costeado por todo eso, pues. Que vayan con ese cuento a otra parte, que los impuestos los pagan los ricos. Los impuestos los paga todo el mundo. Todo el mundo, cuando usted compra algo, usted está pagando el impuesto del rico, pues ya el rico no es Pero tonto, hay quienes consideran que ese impuesto provocó la desintermediación financiera porque la gente dejó de guardar la plata, ya no quería que le paguen en cheque. Le voy a citar tres. Desde que no había transferencias bancarias, sino cheques. Le voy a citar como cheques. Claro, pues en ese tiempo, en el año 98. Que todo el mundo pague uno. No, le digo que en ese tiempo, no había transferencias bancarias. Varios enemigos tuvo el impuesto. Vaya a ver lo que dicen después de varios años. Si no me gustó el impuesto, si bien recaudó más, que además nunca violé mi promesa de no poner impuesto, porque suprimimos el impuesto a la renta para poner ese impuesto más liviano. Suprimimos. Muy bien. ¿Qué dicen ahora? No, la verdad es que los bancos no quebraron por eso. ¿Eso quién dice? Osvaldo Hurtado, Mauricio Pozo. Los que se oponían a eso siguen diciendo que el impuesto no les gustaba. Pero ahora sí dicen que no fue el que hizo el problema. Yo no hago las cosas sin pensar. Yo soy lo que creo que uno primero piensa, después habla y después hace. Lamentablemente aquí hay gente que hace primero, sin pensar y además habla mucho. Hablemos del Yasuní. Sí, señor. ¿Cuál es su postura sobre el Yasuní? Muy sencillo, empecemos por la historia. A ver. ¿Se acuerda cómo nació el Yasuní? Ecuatorianos, ustedes tienen una riqueza debajo de la zona del Yasuní. No la saquen, que la comunidad internacional les va a dar lo que vale lo que está abajo. ¿Fue así o no fue así? Así fue. ¿Cuánto nos dieron? No digo la palabra porque no es adecuada para... Es impublicable. Ok, muy bien. Entonces, muy bien. Así empezó, ¿no es cierto? Ahora, han pasado 10 años. Se han hecho inversiones. Hay que reconocer algún daño se ha hecho, porque toda intervención en la naturaleza tiene un impacto. Tiene un impacto. Pero no ha habido una catástrofe, porque si hubiera habido una catástrofe ya hubieran saltado, y con razón, los que creen, como creo yo, que tenemos que defender el planeta porque tenemos uno, no tenemos dos. Pero en ese planeta viven personas que necesitan de los recursos del planeta para poder progresar. La tecnología ha crecido exponencialmente. Hoy día hay tecnología, e inclusive está en Europa básicamente, reglas muy duras que ciertos inversionistas no quieren aceptar. Y ahí hay que ser mango de hierro, con la cual usted puede explotar con una mitigación casi total. Entonces, yo soy de lo que creo que hay que defender el planeta. Mi tesis ha sido siempre el desarrollo sustentable. No hay contradicción entre defender el planeta. Plástico de un solo uso. Ustedes aquí aprobaron una ordenanza de plástico de un solo uso. Empezaron con los sorbetes, si mal no recuerdo. Los sorbetes y el foam y una serie de cosas. Plástico de un solo uso. ¿Para qué? Para evitar lo que usted tiene hoy día en el mar. Ya no isla, casi continente flotante. Ábrale la barriga a un pescado, está lleno de plástico. ¿No es cierto? O sea, yo creo en eso. Pero perdóneme, señor, pues, aquí usted quita el petróleo del Yasuní, bien explotado, digo yo, cuidado, respetando la naturaleza. Porque si el precio es liquidar la naturaleza, yo estoy de acuerdo que no se explote. Aunque no le den la compensación con que este cuento empezó y que no llegó nunca, ¿no es cierto? Pero si hay alternativas tecnológicas para hacerlo, ¿por qué no? Cada dólar que se prive al país, por ejemplo, a las ciudades, le cuesta el 10%.
O sea, en $1.000 billones, 100 millones pierden las ciudades. ¿Cuánto van a perder todas las comunidades que viven en la Amazonía? ¿Cuánto inversión perdería Petroecuador en eso que dicen que para retirarlo se necesita 1 año y los técnicos dicen que se necesitan 5? ¿Qué demandas internacionales vamos a tener por contratos que ha hecho el Estado a través de Petroecuador con una serie de personas jurídicas en el mundo? ¿Quién va a reponer los 1.200 millones que se pierden en eso? ¿Es realmente necesario? Son 1.200 millones. Bueno, unos dicen que son 800 y otros dicen que son 1.600. Claro. No se ponen de acuerdo en así. Como de costumbre en este país nadie sabe nada. O se hacen los que no saben. Entonces, esa es la posición. Esa es la posición. Yo no sé por qué aquí tiene que ser A o Z. Aquí el sentido común que normalmente... Yo no soy cultor del agua tibia. Se inventó hace mucho tiempo. Yo me baño con agua fría o con agua caliente. No me gusta el agua tibia. Pero la verdad generalmente está en el centro, pues. O sea, realmente hay que dejar de explotar para no dañar la naturaleza. Porque si desaparece el mundo, desaparecemos los hombros. Pero si solo queda el mundo y el mundo no se puede tocar, mire, aunque se va a reír usted, pero vaya averigüe. Hay un grupo de gente que ha presentado un proyecto en la Asamblea donde se prohíbe, por ejemplo, sin excepciones, ¿no?, matar a los animales por asfixia. O sea, usted quiere comer cangrejo, ¿qué va a hacer? ¿Se lo come con el carapacho y con todo? El cangrejo, ¿qué va a hacer? O sea, no se puede hervir el cangrejo. Bueno, señor, ya, pues, o sea, los extremos no lo llevan a uno a ninguna parte. Usted en 2013 estuvo de acuerdo con la propuesta de Yasunidos de ir a una consulta popular. El municipio de Guayaquil aportó a la iniciativa Yasuní, concebida como antes. Pero el mundo no respondió. Pues. Me refería yo a la consulta popular de los Yasunidos, que es lo que hoy vamos a votar. Yo soy favorable a cualquier consulta popular. Otra cosa es que no esté de acuerdo con las preguntas. Como voto en la consulta popular, es otra cosa. Pero es que ¿cómo no voy a estar de acuerdo con que se le consulte al pueblo? Este es el único país que yo conozco, mi querido Fabricio, en el mundo, que yo conozco, donde las cortapisas al pueblo se las pone el presidente y los legisladores. Ellos no tienen cortapisas y el pueblo puede preguntar lo que los legisladores quieren. Lo que la Corte Constitucional, que no responde a nadie, es otra novedad ecuatoriana. Usted sabe que hay un principio que el funcionario público tiene que responderle a alguien, ¿no es cierto? Bueno, aquí la Corte Constitucional no responde a nada. No estoy criticando a los seres miembros de la Corte Constitucional. Estoy criticando la institucionalidad. ¿Verdad que el gobierno le ha caído a la Corte? ¿Eh? Bueno, una entidad que no responde ante nadie. Que es una república dentro de otra república. Este país necesita muchos cambios, señor. Pero es culpa del modelo constitucional. El hecho de que la Corte no responda a nadie. Resolver esto con una constituyente. No, las consultas populares son mucho menos, deberían ser muy buenas, pero por último, mucho menos dañinas. ¿Y yo quiere que le defina una constituyente? La asamblea que se fue con poderes omnímodos. ¿Usted sabe lo que es eso? Porque la que va a venir, ¿qué cree que ahora va a venir Washington, Jefferson, Simón Bolívar? ¿Quién va a venir a la asamblea de él? Va a venir gente inteligente en la proporción que hay. Gente responsable en la proporción que hay. Y los demás en la proporción que hay también. ¿Usted cree que la asamblea nueva va a ser pues una maravilla, digamos? Denle poderes omnímodos a la asamblea para ver qué hace. ¿Usted no cree en la constituyente? ¿No cree en una constituyente? Jamás. Y le voy a poner un ejemplo. No creyó en la del 97-98, no creyó en la de 2007-2008. No creo en ninguna constituyente, porque en la constituyente los elegidos acaban haciendo lo que les da la gana, no lo que prometieron en la campaña. En cambio, en la consulta, por lo menos si hay una equivocación, es directa del pueblo. El pueblo sí tiene derecho a equivocarse, aunque paga las consecuencias de su equivocación. Pues sí tiene derecho. Esa es parte del juego democrático. Por supuesto. Pero usted vota por un señor para que vaya a hacer una cosa y resulta que hace otra. ¿Y usted cree que eso va a cambiar? ¿Realmente usted cree que eso va a cambiar? No va a cambiar. Usted, y es una pregunta que me trasladan acá, luego de 4 años y pico fuera de la alcaldía, ¿sigue reivindicando el modelo exitoso del cual usted siempre habló durante 19 años en la administración municipal? Porque el modelo es bueno, quien lo ejecuta es otra cosa. Y ya no existe ese modelo. El modelo existe, hay que aplicarlo como se tiene que aplicar. Pero digamos, ¿se está aplicando o no? Vaya, pregúntele a los que lo aplican y pregúntele al pueblo. Yo le puedo responder qué hizo Jaime Nebot hasta el día que se fue.
Y si usted quiere saber cómo quedó la calle Boyacá el día que yo me fui, yo tengo certificado cuántos empleados dejé, cómo eran las calles, cómo funcionaban las cosas. No critico ni para bien ni para mal lo que ha pasado después o lo que va a pasar. Eso es responsabilidad de los que vinieron. ¿Qué piensa usted de Aquiles Álvarez? ¿Cómo asumió la victoria de Aquiles Álvarez en febrero? Pregunte mejor cómo asumir la pérdida social cristiana. A ver, ¿cómo asumió entonces la derrota para darle la vuelta a la pregunta? No, perdóneme porque le voy a decir por qué. A ver. Porque el señor Aquiles Álvarez sacó la misma votación que la señora Bonilla sacó conmigo. La diferencia es que yo saqué el doble de la votación que el pueblo le dio a Cintia y al partido en esa elección. Punto. ¿Cómo la asumí? Con entereza y sabiendo que hay errores que hay que corregir, aunque yo no los haya cometido. Punto. Las cosas son frías, son como son. ¿Qué deseo para Aquiles Álvarez? Éxito. ¿Por qué? Porque de eso depende el éxito de los ecuatorianos que viven en Guayaquil. Yo no soy sectario, señor. Nunca lo he sido. Porque el señor fulano, a mí no me gusta que se friegue el gobierno para que se friegue un ecuatoriano. Nunca va a encontrar en Jaime Nebot esa actitud. Y nunca la he encontrado antes. El resultado electoral de febrero golpeó al Partido Social Cristiano, más allá de lo de Guayaquil, o no solo Guayaquil y Guayas. Bueno, si a nosotros no, sino a nivel nacional. Lo demás lo descojonó, pues perdónenme la expresión, por una razón muy sencilla. Aún con eso somos la segunda fuerza política electoral. Revise la votación nacional de alcaldes, la de concejales y la de prefectos. Vaya al Consejo Electoral. ¿Ustedes siguen siendo la tercera fuerza política? La segunda. Después de Revolución Ciudadana Sí, son ustedes, señor. no es Pachacuti. No, señor, porque no estamos midiendo el... Usted puede sacar un alcalde con 3,000 votos, pues. En un cantón pequeño. Y sí, ¿no es cierto? Pero mire cuántos votos nacionales tenemos, pues. Yo no le digo, vaya al Tribunal Electoral, que ahora se llama Consejo Nacional. Aquí cambian las Consejo siglas. Nacional Electoral. Aquí cambian las siglas de las cosas, ¿no es cierto? Nada más. Uno debería decir... En su tiempo de diputado era TS. Y me acuerdo que era menos malo. Vea, como decía Carlos Julio Arosemena, una frase célebre, digo, esto es la misma jeringa con distinto bitoque. Aquí el problema es que tenemos que cambiar de jeringa. Y yo diría que actualizadamente tenemos que tener jeringa, porque antes había jeringa para inyectar, aunque sea de vez en cuando, a los enfermos. Ahora ya no hay jeringa, porque no hay medicina. Eso es lo que hay que cambiar aquí. ¿Usted qué Me alegro y lo felicito, oiga, porque créanme que es agradable hablar con una persona. Qué bueno que le haya gustado la entrevista, que todavía no la termino. No me ha gustado la entrevista. Me ha gustado que se toquen los temas que la gente quiere que Entonces se sí le ha toquen gustado. y que se diga cómo se puede hacer para resolver esos temas. Eso es lo que me ha gustado. Oiga, usted, ¿cómo asume estos señalamientos de los últimos tiempos de esta alianza Correa-Nebot, que se trasladó a los temas legislativos, parlamentarios? La asumo como que no existe y se la voy a explicar. Durante todo el periodo de Correa, 10 años, ¿quién combatió a Correa en la calle? Y no a Correa, a lo que consideramos los errores de Correa, que también hizo cosas bien. Perdóneme, los errores de Correa. Nosotros, mientras algunos de los anticorreístas le limpiaban los zapatos pues a Correa, le financiaban las campañas a Correa. Financiaban las campañas, muy bien. ¿Qué pasó? Luego hemos enfrentado unas elecciones a Correa. Dígame, cuando apoyamos a Lazo, ¿a quién enfrentamos? ¿A Correa o no? Ok, vamos a la asamblea. El señor Lazo y ciertos politólogos y otros analistólogos, que no los llamo periodistas porque son analistólogos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que concluyeron? A ver, la asamblea. Primera cosa, los impuestos. ¿Quién puso impuestos al país? Correa y Lazo. ¿Quién estuvo en contra de los impuestos? Como siempre, el Partido Social Cristiano. Mandó el señor Lazo una ley bastante maluca, pero que tenía por lo menos un buen nombre contra el cual no podíamos votar. ¿Cómo puede el Partido Social Cristiano votar contra una ley que promueve las inversiones? Votamos, pese a la oposición con Lazo, a favor. Fuimos el único partido. Votó en contra, Correa. Tampoco tuvimos nada que ver con eso. La amnistía. La amnistía para los que... Las amnistías políticas sí pueden dar. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es constitucional y jurídico dar amnistía por delito político. Volar
pozos petroleros, envenenar el agua, golpear a la policía, destruir ciudades, quemar edificios, no es delito político, es delito común. ¿Quién dio el voto para eso? Lazo, Correa y Pachacútec. Nosotros votamos en contra. Coincidencia con Correa. Y hago un antecedente en la coincidencia. Se trató de destituir a Lazo en junio del año pasado. 4 veces. 3 veces estuvimos en contra que se lo destituya. Para que no nos digan conspiradores que no somos. Que nos digan revanchistas que tampoco somos. Que nos digan irresponsables que tampoco somos. Llegó la 4ª vez. Había causal constitucional, pues. Tan constitucional que la Corte Constitucional aprobó el juicio político. ¿Hubo una coincidencia en eso? Sí, señor. Hubo una coincidencia en eso. ¿Y cuál es el problema? En junio del 2022 no había causal para destituir al presidente. No había. Al punto de que precisamente por eso es que la Corte Constitucional, que después dijo que no podía definir la conmoción social, la definió 2 veces, pues. En octubre del 19 y en julio del 22. Y ahora dice que no pueden definir lo que definieron 2 veces. Yo sí leo. Y digo lo que leo. Correístas nosotros. Usted me va a preguntar, ¿usted odia a Correa? No, señor. ¿Yo tengo por qué odiar al señor Correa? ¿Usted le reconoce un espacio al señor Correa? Sí, señor. ¿Por qué no le voy a reconocer? Yo no comparto el espacio ni lo auspicio. Lo que el señor tiene un espacio en el electorado ecuatoriano. Claro que lo tiene. ¿Quiénes nos critican? Unos señores de Creo que ya no tienen ni las letras. Creo no puedo ni presentar candidatos para poner asambleístas en ninguna parte. ¿Sabe por qué? Pues no tienen votos. ¿Sabe algo? Yo algo que nunca he entendido y se lo digo a usted ahora. Sí. Usted en 2016 dijo, si la memoria no me es infiel, que usted no conocía al verdadero Guillermo Lasso. Sí, señor. ¿Cómo es que 4 años después termina usted respaldando la candidatura de Lasso? Porque pensé que era el menos malo. Y le digo con sinceridad. Eso nunca lo he entendido, perdóneme. Bueno, es que me va a entender, pues. Y esa es otra respuesta de que no soy correísta, pues. ¿Apoyar a Lasso para qué? Precisamente porque me oponía a Correa. Pero usted lea lo que yo firmé, pues. Dice, pese a las diferencias políticas y personales, dice. Así dice lo que yo firmé. Yo sé lo que firmo. ¿Y por qué no fuimos contra Lasso? ¿Por la traición? No. ¿Por qué él traicionó al pueblo ecuatoriano? Haciendo lo que no se debe hacer. ¿Qué proyección tienen ustedes de asambleístas para la próxima legislatura? Que el pueblo nos dé. No están haciendo cálculos números de ahí. Mire, yo siempre hago lo que hay que hacer para lograr un objetivo y después mido el objetivo. Si yo fuera Mandrake sería una tira cómica, digamos. Entonces no soy una tira cómica. Yo no adivino, mi amigo. Lo único que le puedo decir es una cosa, ¿no es cierto? A nosotros nos han matado muchas veces. Y aquí cabe la vieja frase, ¿no? Que dice, los muertos que tú mataste gozan de buena salud. Porque hay otros que ya están enterrados, eso sí, definitivamente. Eso quiere decir que no está muerto el PSC. No, que va a estar muerto, si no yo no estar aquí entrevistando a los presos y usted entrevistando a mí. Sí. Oiga, ¿cuál es su futuro político? Ninguno. Yo me fui de la política. ¿A usted le gustaría que en algún momento se reforme nuevamente la Constitución y se elimine esta restricción de 2 elecciones para un mismo cargo? Sí, en cuanto a alcaldes y legisladores y prefectos, que son administradores. No, presidente. No, yo creo que un presidente con 2 veces está bien. No le digo para participar yo. No, yo no voy a participar. Pero usted en algún momento, usted era partidario, usted no era partidario de esto que le llaman la reelección indefinida, que a mí no me gusta decir reelección, sino postulación indefinida. ¿Usted no era partidario, o sí? Yo fui partidario en el sentido de que mientras la ley lo permitía, lo hice. Pero otra cosa es lo que la ley permite y otra es lo que debe ser. Pero se ha aprobado. Te voy a poner un ejemplo. Vean los presidentes de Estados Unidos y vean los senadores en Estados Unidos. Hay senadores que tienen 40 años, porque la experiencia sirve. Vea usted. Es que yo sí estoy de acuerdo, pero me interrumpa. Yo creo que para legisladores y para concejales sí debería haber postulación indefinida. ¿Por qué? Porque se hace carrera. Yo he cubierto 30 años los temas legislativos y todos los días uno aprende. Se hace carrera. Y he visto excelentes legisladores y otros de llorar como en todo en la vida. Y yo sí creo que, y yo le he dicho públicamente a mi audiencia desde hace años, pero sí me hace ruido para el caso del Ejecutivo, sea nacional, o incluso alcaldes y prefectos. ¿Por qué? Porque al final manejan recursos públicos y en el caso del Ejecutivo administra el poder. También, pero yo le voy a decir lo siguiente, ¿cómo maneja usted los recursos públicos?
Porque si usted va a robar, pues robar en un mes, pues, o en 10 años, pues, y si es honesto, no va a robar nunca. Esto es tan sencillo como eso. Y mire, coincidimos con usted, salvo en un tema. Presidente, yo estoy de acuerdo con una reelección inmediata o saltando un periodo, me parece suficiente. Yo no pondría límites en concejales ni en legisladores, porque se necesita gente que sepa administrar. La discrepancia es que usted dice, bueno, los alcaldes también deberían ser como los presidentes. Yo creo que no. Yo creo que no. Además, si el pueblo a usted lo elige, también dele un papel al pueblo. El pueblo lo elige. ¿Y por qué lo elige? Porque ha hecho las cosas bien. A ver, ¿por qué no se reeligen algunos ahora? Porque no tienen los votos para reelegirse. Pues. El pueblo sabe que no sirven. Pues. O porque llegaron auspiciados por alguna fuerza política y personalmente no tienen. Y después ya no tienen la fuerza política, claro, ya no tienen nada, entonces son nada. Pues oiga, es el problema. Oiga, me piden acá. Le voy a trasladar esta pregunta tal cual. Si Nebot sabe cómo hacer las cosas, ¿por qué él no es candidato? Porque desde 1998 dije que jamás volvería a optar a la presidencia de la República. Traté 2 veces de serlo, respeto la democracia, llegué a segunda vuelta, en los 2 casos, en una gané la primera vuelta, perdí la segunda, respeto la democracia, y cuando decidí dedicarme a lo de Guayaquil, dije con claridad una frase que está allí pronunciada, ¿no es cierto? Y que la mantuve. Voy a hacer por Guayaquil lo que no pude hacer por el Ecuador. Y como ya tengo 76 años y hace 4 tenía 72, decidí que SUFI, en cuanto a mi participación electoral, no a mi participación cívica. Yo no estoy aquí de candidato a nada, mi querido amigo. Usted me preguntó por qué elegimos a Topic. Le dije por qué. ¿Y por qué voy a votar por él? Por eso. Porque además, para combatir el crimen hay que tener hasta la pinta, la voz, que se le note a uno que puede. Porque hay personas que pueden decir cualquier cosa, mi querido amigo. Un enanito puede decir que va a ser campeón mundial del salto en garrocha. Me tiene bien difícil, pues no puede ni parar la garrocha, menos saltar. Pues. Y no tengo nada contra los enanitos. Los enanitos son personas como somos nosotros, porque cada cual sirve para lo que sirve. Eso es todo. Así que ¿de quién se admira de que no sea candidato? Desde 1998, hace 25 años dije eso. Que cada que hay una elección me vienen con este cuento. Bueno, mi amigo, agradezco. ¿Usted lo pensó para 2017 o para 2021? ¿Lo pensó? No, señor, si lo hubiera pensado, lo hubiera hecho. Si hubiera estado de acuerdo con que pensarlo y hacerlo era lo no, porque le digo, porque usted en algún momento salió con un mensaje al país donde dijo no voy a ser candidato, ¿sí? Pero se asumía que lo estaba pensando, o no lo estaba pensando. Lo pensé antes de decirlo. No, pero digo, pensó en algún momento, a ver, yo en el 98 dije no voy a volver a ser candidato, pero lo voy a pensar en este momento por el país, por la coyuntura, porque puede ser mi oportunidad. No, decidí que no. Y sigo pensando que no. Y con esto cierro, primero agradeciéndole por su tiempo. Le agradezco. Acá algunas personas dicen, ¿qué clase de socialdemócrata o de socialista es Nebot? ¿Usted ha cambiado o ha evolucionado o ha modificado? Siempre lo que es. Yo nunca he sido de derecha extrema porque la considero peor que el comunismo. Jamás, nunca. El comunismo por lo menos tiene el discurso. Mire, le voy a poner una anécdota simpática. Un día inauguraba yo una obra en el Guasmo y se me acercó una señora, estaba tomando una Coca-Cola en un kiosco, en invierno con gran calor. Me dijo, qué bien abogado que esté usted por aquí. No, le dije, señora, es mi deber. Sí, dice, porque antes los políticos nos engañaban, ahora ni siquiera nos engañan. Ya no los toman en cuenta el pueblo. Entonces, yo he dicho muy claramente, si usted recuerda cuando tuvimos la conferencia en Quito con Ricardo Lagos, hombre de izquierda, que fue allendista, y después fue el hombre que aperturó Chile hacia la China, pero con conciencia social. Es decir, yo lo voy a criticar a Ricardo Lagos porque fue allendista. Yo tengo que criticarlo, aplaudirlo por lo que es ahora. Yo siempre fui así. De la izquierda, el sentido social. Aunque como no saben administrar, porque como decía Churchill, el socialismo se agota cuando se acaba la plata ajena. Cuando se acaba la plata ajena, ya no administra. Bueno, saben administrar. Para hacer obra social hay que tener dinero. Para tener dinero hay que saber administrar. Esa es la parte buena de la derecha, que no es extrema derecha, que trabaja para pagar a los acreedores, aunque uno les deba o no les deba. Hay que administre bien, pero con conciencia social. Eso he sido yo toda la vida. Yo no soy un hombre de derecha extrema. No me gusta que me etiqueten. Yo creo en una ideología. La ideología es la prosperidad, el éxito, que le vaya bien a la gente. Si eso viene del diablo, que venga. Y si viene de Dios, que venga. ¿Usted qué piensa de los políticos hoy, a los que parece que, creo que se asesoran del mismo asesor? Les dicen,
No digas de qué ideología es. Si te pregunta el Fabricio Vela de qué ideología, di que no eres de ninguna ideología. O sea, yo no puedo A mí no conseguir me eso. importa lo que dicen respecto a la ideología, que digan lo que van a hacer para entender qué es lo que son. Pues. Pero lo que van a hacer siempre tiene un componente ideológico, ¿no? A ver, Digo, tiene un componente de pensamiento. Exacto. La ideología no tiene por qué ser política, izquierda o derecha. La ideología es qué pienso yo que debo y puedo hacer para hacerle el bien a los ecuatorianos, en este caso. Esa es la ideología. Todo el mundo tiene un pensamiento. Aquí el problema es que digan, pues, y que digan cómo van a hacer las cosas. Quieren ser presidente de la República, que primero estudien un poco, pues. Vea, ¿usted cree que un taxista puede manejar sin licencia? No, ¿no es cierto? ¿Usted se embarcaría en un avión donde el piloto es un individuo que no ha manejado aviones nunca? No. O sea, aquí un niñito no le presta el triciclo al amiguito porque es nuevo si no ve que no le baña el triciclo. Porque en el país se lo entregamos a cualquiera, mi querido amigo. Entonces, el pueblo también tiene responsabilidad en esto. Y yo lo he dicho siempre. No sé. Aún cuando pedía votos. El pueblo también tiene responsabilidad. El pueblo tiene responsabilidad, pero los políticos también. Los políticos tienen la mayor responsabilidad, pues, porque el pueblo no vota para joderse, perdónenme la expresión, pero casco. Ahora, resulta que se jode porque votó mal. ¿Y quién sufre? ¿Los políticos sufren? El pueblo sufre cuando vota mal. Y cuando vota bien, el pueblo es el que se beneficia, mi amigo. Aquí todos tenemos una parte de la responsabilidad y una parte de los méritos cuando hay méritos. Todos tenemos. Las cosas son como son. Y usted a mí me puede acusar de cualquier cosa. Encuéntreme contradicciones a mí. Encuéntreme contradicciones en mi discurso. Desde que yo hago política, nunca he tenido contradicciones. Puedo mejorar dentro de la línea. Puedo aprender. Que se puede equivocar también. Pero por supuesto que uno se puede equivocar. Pero cuando uno se equivoca, no tiene que mantener el error, porque dos errores no hacen un acierto. Eso siempre digo yo. Dos errores no hacen un acierto. Uno tiene que decir, señores, ¿y sabe qué? El pueblo espera que cuando usted se equivocó, usted reconozca y rectifique. No otros, pero cada cual debe responder de su error. Señores, me equivoqué. Vamos a enmendar y vamos a hacer esto que hay que hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Eso es el malo? Eso no es malo. No, eso no es malo. El problema es que no es la lógica, es la excepción. Es la lógica que los políticos que no confirma la regla. Exacto. Ya. Tiene razón. La excepción que confirma la regla. La regla es que el político no reconoce que se equivocó. Así es. Y ahí siempre le echa la culpa al antecesor, al que viene. No solo el político, perdón, y no todos los políticos. Es un problema de temperamento. Hay tres cosas que no dejan al ser humano actuar como debe actuar. Yo digo siempre, con eficacia y con conciencia social, porque en todo hay esa dualidad de la eficacia y la conciencia social. El miedo, el odio y la vanidad. Si uno tiene uno de esos tres defectos, está en problemas. Y si tiene los tres, perdóneme, está en problemas usted y a los que usted representa. Porque el odio, hay una definición muy bonita de odio. El odio es una copa de veneno que uno se toma pensando que se va a morir el otro. No, uno se enferma con el odio. Uno se enferma con el miedo. Y uno se enferma con la vanidad. Por eso, si usted es presidente de la República, perdóneme, no solo se enferma usted, enferma a los conciudadanos. Eso es lo malo de esto. No es que se mueren solos, sino que se mueren acompañados y enfermando a los demás. Abogado, gracias por el tiempo. Gracias a usted, un gusto. Muy gentil, gracias. Un saludo cordial. Gracias. A quien han tenido la paciencia de oír. Sí. Por lo menos. Interesantísimo. Jaime Nebot Saadi, aquí en A Primera Hora. Pausa, seguimos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.